Derecho positivo. El sistema normativo es un conjunto de normas que regulan el comportamiento dentro de una sociedad, una organización o un ámbito específico. Estas normas pueden ser de distintos tipos, como jurídicas, morales, religiosas o sociales. El sistema moral, normas que rigen el comportamiento basado en principios éticos y valores personales o colectivos. Ejemplo, la honestidad. El sistema social o de usos y costumbres, normas de convivencia aceptadas en una comunidad, aunque no sean leyes formales. Ejemplo, normas de cortesía. Sistema religioso, conjunto de normas establecidas por una religión que guían la conducta de sus seguidores. Ejemplos, los mandamientos en el cristianismo. El sistema jurídico es un conjunto de leyes y reglamentos que regulan la convivencia en una sociedad y son aplicadas por el Estado. Ejemplo, el Código Penal. Características de las normas. Autonomía. Significa que el sujeto crea sus propias normas, o bien es el mismo sujeto quien decide a qué normas darles valor y por lo tanto cuáles cumplir o cuáles no. El sujeto es el legislador de sus propias normas. Interioridad. El sujeto cumple con la norma por propia voluntad. No se exige o no es necesario que se despliegue a una conducta. Se da una situación más de conciencia. Unilateralidad. Significa que frente al sujeto no existe un tercero con el derecho de exigir que dicha norma se cumpla. Genera una obligación para el sujeto, pero no genera un derecho a favor de otros sujetos para exigir que éste se cumpla. Coercibilidad. El sujeto tiene que cumplir con la norma aún en contra de su voluntad. Existe la facultad de hacer uso de la fuerza pública o de cualquier otro medio coercitivo cuando no existe voluntad del sujeto para cumplir con la norma. Es decir, se le puede obligar o se le puede imponer. Heteronomía. Significa que las normas son creadas por un tercero. El valor es asignado por este tercero. Luego, el sujeto solamente tiene que cumplir con las normas que ya han sido establecidas por otro tercero. Aquí el sujeto no es fuente de las normas. Exterioridad. El sujeto debe de externar una conducta. Esta conducta que realiza puede que se dé porque se lo obliga o bien porque simplemente quiso cumplir con la conducta que exige. Bilateralidad. Significa que frente al obligado por la norma existe un tercero que tiene a su favor al derecho de exigir que esta obligación se cumpla, así como genera una obligación que es imputada a un sujeto. También genera un derecho a favor de un tercero quien puede exigir que se cumpla con la obligación. Incoercibilidad. No existe posibilidad de que el sujeto sea obligado a cumplir con las normas. No se puede emplear fuerza pública u otro medio coercitivo. Por lo tanto, el cumplimiento de las normas es producto de la voluntad del sujeto. Fuentes del derecho. En México, las fuentes del derecho se clasifican en tres categorías principales: fuentes reales, fuentes formales y fuentes históricas. La primera son fuentes reales o materiales. ¿Qué son? Son los factores sociales, económicos, políticos y culturales que dan origen a las normas jurídicas en México. Representan las necesidades, valores y problemáticas de la sociedad mexicana que impulsan la creación de leyes. Un ejemplo sería que la desigualdad económica puede motivar leyes de protección social y laboral. Como segundo tenemos fuentes formales. ¿Qué son? Son los mecanismos o procedimientos reconocidos por el sistema jurídico mexicano para crear normas vinculantes. Establecen cómo se forma el derecho en México. Esta se divide en tres: la ley, norma escrita aprobada por el Congreso de la Unión o los congresos estatales, incluyen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los códigos civil y penal, leyes federales y estatales. La costumbre, prácticas sociales reiteradas y aceptadas como obligatorias, aunque en México su uso es limitado y supletorio a la ley. La jurisprudencia, decisiones judiciales que establecen precedentes obligatorios. En México la jurisprudencia es creada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los tribunales colegiados de circuito se forman cuando hay 5 sentencias consecutivas en el mismo sentido. Tenemos las fuentes históricas. ¿Qué son? Son documentos o textos jurídicos del pasado que, aunque ya no están vigentes, influyeron en la evolución del derecho mexicano. Sirven para comprender el contexto histórico de las normas actuales.
Un ejemplo serían los documentos fundacionales, como la Constitución de Cádiz de 1812, la Constitución de Apatzingán en 1814. También las leyes derogadas, normas que ya no están vigentes, pero que influyeron en el desarrollo del derecho mexicano. Como ejemplo, las leyes de reforma. Jerarquía del orden jurídico mexicano. La pirámide de Kelsen es una teoría que organiza el sistema jurídico en niveles de la autoridad. En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está en la cima, seguida los tratados internacionales, leyes federales, constitucionales, estatales, leyes locales y normas individualizadas. La Constitución mexicana es la ley suprema del país, establecida en 1917. Define la estructura del Estado, los derechos fundamentales y las garantías individuales. Clasificación de las constituciones. 1. Escritas y consuetudinarias. Las escritas son clasificadas en documentos como la mexicana y las consuetudinarias son basadas en tradiciones y costumbres como la británica. 2. Extensas y breves. Las extensas son detalladas con muchos artículos como la mexicana y la breve como concisas y generales. 3. Otorgadas. Son las concedidas por un gobernante. Las pactadas, que son acordadas entre gobernantes y gobernados populares, son aprobadas por el pueblo. Número 4 es la rígida y flexible. Las rígidas requieren un proceso especial para modificarse como la mexicana. Las flexibles se modifican como cualquier ley. Las 5 son originarias y derivadas. Las originarias crean un nuevo sistema político y las derivadas se basan en constituciones anteriores. Parte de la Constitución mexicana, que está dividida en dos, que son los dogmática, que contiene los derechos humanos y garantías individuales. Artículo 1 al 29. La orgánica define la estructura del Estado y sus poderes. Artículos 30 al 136. Derechos humanos y su fundamento constitucional. Los derechos humanos son garantías fundamentales reconocidas en la Constitución, artículo 1, y en tratados internacionales. Están protegidos por el Estado y son universales, indivisibles e independientes. En nuestro país, el régimen político se consagra en el artículo 40 de nuestra Carta Magna, que hace referencia a una república democrática, representativa, laica y federal. Se entienden por república la forma de gobierno caracterizada por la división de poderes del Estado, el legislativo, jurídico y judicial, en el que marca un régimen político democrático, electivo, representativo, alternativo y responsable. República. En México es una república, lo que significa que el Estado en el cual el poder supremo reside en los ciudadanos con derecho a voto y sus representantes elegidos en un marco o dictador. Los líderes del país son elegidos por el pueblo y representan los intereses de los ciudadanos. El sistema representativo en México es una forma de gobierno en el poder que reside en el pueblo, pero este poder es elegido a representantes elegidos por los ciudadanos. Esto significa que los ciudadanos no ejercen el poder directamente, sino a través de sus representantes e instituciones como el Congreso de la Unión, o que se compone de la Cámara de Diputados. El sistema democrático en México es un aspecto fundamental en su estructura política. México es una república democrática, representativa y federal, compuesta por 32 entidades federales, 31 estados y la Ciudad de México. La democracia en México se caracteriza por la separación de poderes y la existencia de órganos autónomos encargados de garantizar el equilibrio y la igualdad en el poder. La federación en México se refiere a la organización política del país, que se conoce como República Federal. Este sistema significa que el país está compuesto por varios estados que unen sus propios gobiernos, pero están unidos bajo un gobierno federal. El poder público en México se divide en 3 poderes principales, cada uno con funciones específicas para garantizar un sistema de gobierno equilibrado y democrático. El número 1 es Poder Ejecutivo, que es encargado de ejecutar y administrar las leyes, atribuciones, dirigir la política del país, administrar el gobierno, representar al Estado y comandatar las Fuerzas Armadas. El presidente es el titular en este poder. El segundo punto es el Poder Legislativo, que es responsable de crear y modificar las leyes. Sus atribuciones: elaborar leyes aprobadas, el presupuesto nacional y fiscalizar el Poder Ejecutivo. Está conformado por el Congreso de la Unión, que se divide en la Cámara de Diputados y Senado. El número 3 es el Poder Judicial, que es encargado de interpretar y aplicar las leyes. Sus atribuciones: resolver conflictos legales, garantizar la justicia y proteger los derechos constitucionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es su máximo órgano.